Esto mucha gente que conocía a Carnarvon. Carter y su equipo de conservadores planearon trabajar solo durante los fríos meses de invierno y dejar limpia la antecámara en febrero de 1923, antes de terminar la temporada. Cada nuevo objeto mostraba una nueva visión de la misteriosa vida de Tutankamón. Numerosas estatuas rituales con la cara del rey mostraban a un hombre joven, armado para enfrentarse a las penurias del otro mundo. Es curiosa la mezcla de objetos que le serían útiles en la otra vida y de objetos que debía utilizar en la vida real. Cosas como sus sandalias, que estaban decoradas con imágenes de extranjeros. Así que cuando caminaba con ellas, estaba caminando sobre sus enemigos. Entre instrumentos musicales y material para escribir había 4 juegos de mesa, prueba del principal pasatiempo de muchos egipcios. Un sarcófago en miniatura guardaba un recuerdo conmovedor, un mechón de pelo gris. Una inscripción otorga su propiedad a la reina Ti, posiblemente la abuela del joven rey. Muchas imágenes de Tutankamón y su esposa decoran una gran variedad de objetos. Su reina era una joven hija de Ajenatón, y puede que hubiera sido su propia hermana. Parece que entre la pareja existía un verdadero afecto. Seguramente estaba enamorado, porque si miramos la escena en el trono, donde están él y su mujer, podemos ver que llevan solo un zapato. Por lo tanto, son una sola persona. La presencia de arcos y flechas en otra esquina recuerda que el joven faraón tuvo que defender su honor en una guerra contra el país vecino al principio de su reinado. Cuando Tutankamón llegó al trono en 1333 a.C., Egipto estaba en guerra. Los poderosos hititas estaban castigando las fronteras del norte y una serie de plagas se extendía por el territorio. Algunos creían que la nueva religión que adoraba al disco solar era la causa de los problemas de Egipto. El imperio necesitaba un monarca unificador, pero los expertos creen que el rey era demasiado joven para manejar los asuntos del Estado. Su principal consejero parece haber sido Ay, un familiar de mayor edad con una gran influencia sobre el joven Tutankamón. También sabemos que había otro hombre, Horemheb, que fue general de Tutankamón y al parecer muy poderoso. Creo que podemos suponer que este hombre, y quizás también otros, decidieron poner orden. Y me imagino que el joven rey tenía muy poco que decir sobre lo que pasaba. En pocos años, Tutankamón abandonó la nueva ciudad de Ajenatón y comenzó a reconstruir los viejos templos en Tebas. Cambió su antiguo nombre, Tutankatón, por el de Tutankamón, señalando el regreso a la antigua religión y al culto a centenares de divinidades. En el 8º año de su reinado, todas las esperanzas de Tutankamón se desvanecieron cuando el joven rey murió. Su cuerpo fue embalsamado y su momia guardada en su tumba. El viejo consejero de Tutankamón, Ay, convertido ahora en faraón, toca la boca, las orejas y los ojos de la momia, abriéndolos para que el espíritu pueda utilizarlos en la otra vida. Finalmente, la tumba quedó sellada para la eternidad. A principios de enero de 1924, una nube de turistas se agolpaba ante la tumba de Tutankamón. Dentro, Howard Carter se disponía a vaciar la cámara funeraria, atreviéndose a perturbar el lugar del descanso eterno del joven rey. De forma meticulosa, el arqueólogo y su equipo fueron desmontando cuidadosamente 4 aposentos funerarios distintos. Dentro había un gran sarcófago cuadrado. Utilizando un sistema de poleas y palancas, Carter levantó cuidadosamente la tapa para mostrar un magnífico ataúd dorado moldeado con la imagen del rey.
Carter cada vez estaba más cerca de la momia del rey y más cerca de provocar lo que algunos dijeron que era la cólera de los antiguos dioses egipcios. Hay quien dice que el día que Howard Carter abrió por primera vez la tumba de Tutankamón y penetró en el territorio secreto del faraón, una cobra atacó al canario dorado del arqueólogo. La cobra era un poderoso símbolo asociado a los faraones. Los trabajadores nativos comenzaron a pensar que el espíritu de Tutankamón no estaba muerto. Empezaron entonces a extenderse rumores sobre una terrorífica inscripción en las paredes de la tumba. La muerte vendrá a llevarse a aquellos que osen tocar la tumba del faraón. En realidad, los trabajadores no encontraron esa inscripción, pero se dieron hechos que contribuirían a satisfacer a los supersticiosos. 6 meses después de la apertura de la tumba, Lord Carnarvon se cortó sobre una picadura de mosquito mientras se afeitaba. La pequeña herida pronto se infectó con unas consecuencias terribles. Cogió una neumonía y murió. Esa era una causa de muerte muy normal para un hombre mayor y con mala salud. A pesar de todo, dicen que en el mismo momento en que Lord Carnarvon moría, se fue la luz en la ciudad de El Cairo. En la mansión de su familia en Inglaterra, el terrier de Carnarvon aulló y luego murió de repente. ¿Acaso se había despertado Tutankamón de su reposo eterno para vengarse de aquellos que habían profanado su tumba sagrada? Pronto, cualquier desgracia ocurrida a cualquiera que estuviese remotamente relacionado con la tumba se atribuyó a la antigua maldición. Un amigo de Carnarvon, el magnate americano del ferrocarril George Q, cogió un resfriado cuando visitó la tumba y a consecuencia de ello murió de neumonía. Meses después de que un príncipe egipcio visitara la tumba, su mujer le mató en el Hotel Savoy de Londres. Años más tarde, el secretario de Carter, Richard Bethel, murió en extrañas circunstancias. Poco después, el padre de Bethel se suicidó. En el funeral, sus herederos atropellaron y mataron por accidente a una niña de 8 años. Se culpó de estas muertes y de muchas otras al largo alcance de la maldición del faraón. Pero en realidad, la mayoría de los que trabajaron en la tumba tuvieron una vida larga y saludable. Era una maldición muy lenta, si lo piensas. Pero, claro, es una de esas cosas que desata la imaginación de la gente. No puedes acabar con la idea de la maldición. No importa lo que yo u otros digan, pero bueno, yo no tengo imaginación. Zahi Hawass, director de las pirámides de Giza, ha sido testigo de la apertura de muchas tumbas antiguas. El respetado arqueólogo tiene su propia teoría sobre el origen de la maldición. Si cerramos esta tumba durante 3000 años, no podemos ver los gérmenes que contiene. Y si la abrimos rápidamente y entramos, los gérmenes nos atacarán. Eso es lo que le pasó a Lord Carnarvon. Y es por eso que advierto siempre a mis colegas que si descubren una tumba, tienen que mantener abierta la puerta de la tumba durante 2 días, hasta que el aire malsano haya salido y el aire del interior se haya renovado. Y es por eso que ocurren esas cosas. Quizás si hubo una maldición, su efecto fue mucho más sutil. Porque con la muerte de Lord Carnarvon, Howard Carter perdió más que un amigo. Cuando Carnarvon murió, Carter perdió su principal punto de apoyo. Era un hombre muy importante socialmente e incluso políticamente en aquella época, y arrastraba a lo que podríamos denominar un séquito. Carter se quedó solo. Molesto por la constante interrupción de los representantes del gobierno, Carter restringió las visitas a la tumba. La tensión creció entre el arqueólogo británico y el servicio de antigüedades por el control de la excavación. Egipto había sido gobernado por extranjeros desde el 320 a.C. y ahora un partido nacionalista agresivo enseñaba los dientes.
La situación política era mala y Carter era la persona menos capacitada para manejar asuntos de este tipo. No era bueno negociando con los representantes. Cuando el ministro nacional de Obras Públicas, Morcos Bey Hanna, discutió con el arqueólogo sobre los derechos de visitas, Carter cerró la tumba, dejando la tapa del sarcófago colgada sobre el ataúd. Carter era un perfeccionista, pero también era un hombre muy extraño. Cometió muchos errores. Uno de sus mayores errores, en mi opinión, fue que pensó que la tumba era suya, cuando no lo era. Era una tumba que pertenecía a Egipto. Carter inconscientemente les hizo el juego a los egipcios. El servicio de antigüedades tomó el control de la tumba y cambió las cerraduras. Cuando oyeron que Carter estaba empeñado en trabajar en las tumbas, los habitantes de El Cairo no estaban muy contentos e incluso gritaban: «¡Viva Morcos Hanna, ministro del rey Tutankamón!». Pasó un año antes de que permitieran que un Carter más humilde volviera después de hacer serias concesiones. La familia Carnarvon desistió de cualquier tipo de reclamación sobre los tesoros de la tumba y el mismo Carter accedió a trabajar bajo las normas impuestas por el gobierno. En octubre de 1925, Carter finalmente destapó el ataúd y encontró otro dentro. Y todavía quedaba otro más. Este último medía 1,80 m y era de oro macizo. En el interior de este ataúd yacía la momia de Tutankamón coronada por una preciosa máscara mortuoria. Moldeada a mano, con oro forjado y con incrustaciones de cristal y de piedras semipreciosas, el aspecto solemne del joven rey dejó a Carter sin habla. Él expresa su sorpresa y se maravilla por el hecho de que entre los sudarios se encuentra un gran número de joyas. Todas, por supuesto, muy simbólicas, con elementos divinos. Debía haber más de 100 piezas. Utilizaron cuchillos calientes para separar la máscara del cuero cabelludo. Y finalmente, el inglés pudo contemplar las facciones marchitas del rey. Me quedé sin habla. Me encontré a mí mismo viajando 3000 años atrás, cuando el joven y vibrante rey estaba vivo. Aún quedaban muchas cuestiones por resolver. ¿Qué mató al faraón? ¿Cómo murió? En noviembre de 1925, doctores y arqueólogos se reunieron para realizar la autopsia al cuerpo del rey Tutankamón. Los restos estaban en condiciones lastimosas por culpa de algún tipo de combustión química que había reducido alguno de los sudarios a polvo. La piel, en su mayor parte, estaba mal conservada, en algunos puntos resquebrajada. Los dedos de la mano y del pie habían sido envueltos uno a uno y sus brazos cruzados ocultaban una herida de 7 centímetros a la izquierda de su abdomen. Estudios de su estructura ósea llevaron a los expertos a pensar que el rey debía tener 18 años cuando murió. Si eso era verdad, tenía que ser un niño con 9 años cuando ocupó el trono. Eso planteaba cuestiones interesantes. ¿Cuántas veces tendrían sus consejeros que escucharle en lugar de hacerle callar y decirle que dejara de hacer el tonto? ¿O cuando fue investido rey y adquirió ese aspecto divino, tuvo algo que decir? ¿Y cómo murió este joven rey? En 1968, un examen científico reveló un curioso fragmento de hueso dentro del cráneo. ¿Era solo un resto del proceso de momificación? ¿O era la prueba de una herida mortal? Muchos se preguntaron si le habrían herido en batalla o incluso si fue asesinado. Es bastante tentador decir que el rey estaba creciendo. Empezaba a poder tomar sus propias decisiones
ya no necesitaba a sus consejeros y quizás estos no querían quedar relegados y era más fácil eliminar al rey. Algunos acusan al anciano consejero de Tutankamón, Ay, de ser el asesino. Después de todo, fue él quien subió al trono después de la muerte del joven faraón. Otros incriminan al popular comandante del ejército, el general Horemheb. Un experto afirma que la auténtica prueba se encuentra en una carta que la desesperada viuda de Tutankamón escribió a los enemigos mortales de Egipto, los hititas, pidiéndoles que le enviaran a un joven príncipe para poder casarse. Después de la muerte de su joven esposo, no quiere casarse con ningún egipcio, no confía en nadie, quizás porque sabe lo que ha ocurrido. Si él no hubiera sido asesinado, ella nunca le hubiera pedido a un príncipe extranjero que se casara con ella. Y es por eso por lo que creo que, como ella sabía lo que había ocurrido, no quería tener nada que ver con Ay o con Horemheb. Al final, el consejero Ay se casó con la joven viuda, pero gobernó como faraón pocos años. A su muerte, el general Horemheb asumió el poder y comenzó a reconstruir el imperio egipcio. Cuando Horemheb accede finalmente al trono, se atribuye muchas de las cosas que Tutankamón había hecho. Hace borrar su nombre de muchas inscripciones y lo reemplaza por el suyo. Es una forma de decir, yo era el que decidía las cosas cuando el niño estaba en el trono, así que yo merezco el reconocimiento. Algunos expertos están en total desacuerdo con estas hipótesis que dependen demasiado de la edad de la momia. La edad está basada en el análisis de la momia, de cómo están las articulaciones de los huesos. De hecho, existe como un desfase de 10 años, porque la gente se desarrollaba más lentamente en según qué partes del mundo y más rápidamente en otras. Tutankamón podría tener perfectamente 27 años cuando murió, lo que significa que habría sido coronado a los 17 y no a los 9 años. ¿Podría haber sido Tutankamón la fuerza que acabara con la herejía de Ajenatón? Quizás esto explica por qué en su tumba había tantas riquezas cuando solo fue un rey menor. Lo que simbólicamente hizo Tutankamón fue tan importante que cuando le enterraron, le prepararon un funeral especial. Le proporcionaron un ajuar funerario que incluso para los niveles de principios de la dinastía XVIII es excepcionalmente valioso. Puede representar el apretón de manos dorado de los dioses por un trabajo bien hecho. Howard Carter dedicó más de 10 años de su vida a trabajar en la tumba y a la conservación de sus objetos, pero nunca terminó la publicación definitiva de sus hallazgos. En 1939, a la edad de 68 años, fue vencido por el cáncer, muriendo en una relativa oscuridad. Creo que Carter murió muy triste. Aunque había realizado uno de los mayores descubrimientos arqueológicos, aunque no el más importante de la historia, se convirtió en una carga para él. No tienes la sensación de que cuando salía de su casa cada mañana para trabajar en la tumba, lo hiciera contento. Fundamentalmente, el legado de Carter se encuentra en la meticulosidad de su trabajo. Los más de 5.000 objetos que extrajo de la tumba de Tutankamón atraen a cientos de miles de visitantes al Museo de El Cairo cada año. ¿Por qué debemos dar fe de Carter? Porque insistió en encontrar la tumba. La arqueología no es en busca del arca perdida. No es Indiana Jones que busca los tesoros así. Si quieres ser un buen arqueólogo, tienes que ser paciente, y eso es lo que hizo Carter. Quizás la gran ironía sea que a pesar de todos estos tesoros, queden tantas preguntas por responder. Hasta ahora, la vida de Tutankamón sigue siendo un misterio. Howard Carter dijo de él: las sombras se mueven, pero la oscuridad nunca inspira nada. La momia de Tutankamón permanece en su cámara funeraria original, el ataúd dorado,
el único esplendor que queda en su tumba. Es el único gran rey de Egipto que todavía reposa en el Valle de los Reyes. Insignificante en vida, olvidado tras su muerte durante muchísimo tiempo, el rey Tutankamón reina ahora sobre la imaginación de millones de personas como otro ejemplo de las maravillas que nos esperan siempre que vamos en busca de la historia.